Hola, bienvenido a este curso de doméstica. Lo primero de todo, muchas gracias por haber elegido este curso. Vamos a aprender a manejar una cámara de fotos desde el nivel más básico para entender perfectamente cómo funciona y cuáles son todas sus configuraciones. Yo soy Antonio García y voy a ser el profesor que te va a guiar a lo largo de todo el curso. Soy fotógrafo principalmente de estudio y principalmente de retrato. Lo que más me gusta de la fotografía es tratar con la gente, pero sigo siendo un enamorado de todo el proceso fotográfico y de todo lo que rodea la fotografía a nivel de equipo, cámaras, objetivos. Siempre estoy al tanto de las últimas novedades. Se podría decir que soy un poco cacharritos. En cuanto a mi trabajo, estoy especializado principalmente en fotografía de estudio, sesiones de retrato y moda, books, actores, modelos y músicos, fotografía promocional, fotografía de catálogo para algunos diseñadores noveles o emergentes. Me gusta tratar con la gente y es lo que más satisfacciones me da. Mi otra gran vocación es la enseñanza y desde hace varios años trabajo impartiendo cursos y talleres de fotografía y de iluminación, tanto de forma independiente como formando parte de la plantilla de profesores de la Escuela Too Many Flash en Madrid. Esta labor de formación y de comunicación se extiende hacia otros formatos. En mis redes sociales siempre estoy compartiendo información y contenido sobre fotografía, cámaras, iluminación, flashes, de todo un poco. La verdad es que me encanta compartir siempre todo lo que me apasiona. Ya me conocéis a mí. En la siguiente lección os voy a presentar a otros fotógrafos muy importantes que me influyeron mucho y que creo que os van a resultar muy interesantes. Me gustaría empezar esta lección con una pequeña reflexión. Con una cámara de fotos nosotros podemos hacer lo que queramos. Hacernos selfies, documentar nuestras vacaciones, hacernos fotos de familia o simplemente documentar esos momentos que compartimos con nuestros seres queridos. Podemos incluso inventarnos escenas que no existen o incluso utilizarlo como medio de expresión, de denuncia social, irnos a manifestaciones, documentar lo que estamos viendo y lo que tenemos delante en este mundo que vivimos. Ya solo con eso estamos contando muchas cosas a la persona que pueda ver nuestras fotos, cómo somos, qué es lo que nos interesa, a quién queremos o en definitiva cómo vemos el mundo que nos rodea. Algunos de vosotros incluso ya empezaréis a intuir o sentiréis la necesidad de contar algo más, crear mundos diferentes, utilizarlo como medio de denuncia social o simplemente mostrar lo que os rodea, mostrar las cosas de un modo que nadie más es capaz de ver. Ese realmente es el poder de la fotografía. Para ahondar en esa idea, quiero enseñaros a 4 fotógrafos que me marcaron mucho, sobre todo en mis inicios, y que me influyeron bastante en esta idea de utilizar la fotografía como medio de expresión, como forma de comunicar y de contarle al mundo qué es lo que yo opino de las cosas que tengo delante. El primer fotógrafo del que os quiero hablar es Richard Avedon. Es uno de mis favoritos, si no el que más me gusta, y es uno de los fotógrafos con los que más me identifico, ya que él principalmente fue fotógrafo de retrato, aunque consiguió consagrarse como fotógrafo de moda y consiguió llegar a lo más alto en la fotografía de moda. Para mí es uno de los mejores retratistas que ha habido jamás. Ha tratado con actores, ha tratado con artistas, con músicos, con bailarines, y de todos ellos consiguió sacar algo muy personal. Yo siempre digo que en todas las fotografías de Avedon siempre sale el propio fotógrafo, el propio Richard Avedon, y es algo que si te fijas en su trabajo puedes intuir. Mi gran objetivo siempre ha sido algo parecido, conseguir que en todas mis fotografías se vea un poco de mi propia personalidad, ya que es algo que siempre he podido ver en Richard Avedon. Otro de los fotógrafos que me marcó muchísimo, sobre todo cuando estaba aprendiendo cómo funcionaba esto de la fotografía, fue Man Ray. Man Ray es uno de los padres del surrealismo, aunque él lo que hacía era sobre todo fotografía, pero trabajaba procesos muy creativos y muy abstractos, tanto haciendo fotografía de bodegón o de objetos, como trabajando retrato o incluso desnudo. Su proceso creativo a la hora de revelar el carrete era bastante interesante, ya que no era nada convencional. Hacía posterizados, solarizados, cosas que ahora se suelen identificar mucho con manejos o juegos de Photoshop o de fotografía digital. Pues Man Ray ya lo estaba haciendo hace más de 100 años.
Realmente, si lo vemos con la perspectiva del paso del tiempo, su fotografía puede ser bastante primitiva. Pero yo cuando estaba aprendiendo encontré algo que me marcó mucho, y es que con la fotografía puedes contar lo que quieras y no tienes que simplemente documentar o retratar lo que tienes delante, sino que puedes jugar con otro modo de ver las cosas. Y eso sí que desde el principio fue algo que me llamó poderosamente la atención y he intentado aplicarlo un poco también a mi trabajo. Como os comentaba, me gusta compartir mis pasiones, y otra de mis pasiones, además de la fotografía, siempre ha sido la música, concretamente el rock de los años 70. Era obvio que uno de los fotógrafos que más me iba a interesar era Mick Rock. Es uno de los fotógrafos míticos e icónicos del glam rock de los años 70. Fue el que consiguió acceder y crear esas imágenes icónicas de artistas como Lou Reed, David Bowie, Mick Jagger, Iggy Pop e incluso una de mis bandas favoritas, que es Queen. Mick Rock consiguió crear la estética de esa época, y la música siempre ha estado muy entrelazada en mi vida con la imagen, y sobre todo cuando estaba empezando, cuando estaba aprendiendo, la música me evocaba imágenes, intentaba crearlas con los medios que tenía, pero sí que es cierto que, sobre todo con el paso del tiempo y mirando un poco hacia atrás, he encontrado que fotógrafos como Mick Rock han sido una gran influencia en mi trayectoria. El fotógrafo del que os quiero hablar ahora no es muy parecido a lo que yo suelo hacer, ya que es un fotógrafo de fotografía callejera, o lo que se suele llamar ahora street photography, pero Henri Cartier-Bresson es uno de los fotógrafos más importantes de la historia, principalmente por una cuestión, y es que el tratamiento que él hacía del momento decisivo y de la geometría y la composición en sus fotografías es simplemente magistral, y es una inspiración para cualquier fotógrafo que quiera contar algo a través de una cámara. Su importancia, además, no solamente es estética, sino que también es histórica. Fue uno de los fundadores de la agencia Magnum, y esta agencia fue la responsable de una labor que le dio a la fotografía la posibilidad de denunciar situaciones y conflictos que realmente lograron cambiar la historia tal y como la conocemos. Puede que no os estéis planteando de momento cambiar el mundo con vuestras fotografías, pero sin duda entender cómo funciona vuestra cámara es el primer paso para contar cosas a través de vuestras fotos. Esto es lo que vamos a ver en la siguiente lección. Vamos a empezar por donde pasa la luz. En esta lección ya toca hablar de fotografía como dibujar con luz. Entonces vamos a ver por dónde pasa la luz conociendo cada una de las partes de nuestra cámara. Os he preparado un pase de diapositivas, vamos a verlo. Bueno, espero que con este pase de diapositivas tengáis claro este concepto, porque lo que vamos a ver es bastante importante. Vamos a ver las partes de la cámara bastante resumidas, pero sobre todo concentrándonos en el proceso de toma fotográfica, es decir, vamos a ver un poco por dónde pasa la luz y cómo nosotros podemos manejarla. No os asustéis de momento al ver este gráfico, porque esto es mucho más sencillo que lo que estáis viendo. De momento, y para empezar, solo necesitáis conocer estos elementos que os voy a ir explicando ahora poco a poco. Por un lado el sensor, por el otro el objetivo, el diafragma, el obturador y el disparador. Al final de esta lección entenderéis el funcionamiento completo de la cámara, sus variables principales y otras dos partes que también son muy importantes: el exposímetro de la cámara y lo que se llama la compensación de exposición. Si nos centramos en el mero acto del proceso fotográfico, la fotografía se crea cuando la luz se plasma en el sensor de nuestra cámara. Eso es lo único realmente que necesitamos: que pase luz y que se impregne, que se plasme en el sensor de la cámara. Si nuestra cámara es una cámara reflex digital de las de siempre, tendremos un espejo tapando el sensor. Este espejo nos sirve para poder ver la imagen por el visor de la cámara, pero realmente no nos afecta en absolutamente nada más. También vamos a disponer de una especie de cortinilla que se llama obturador. Estas cortinillas bloquean el camino de la luz al sensor. Al abrirse esa cortinilla es cuando entra la luz durante el tiempo que marca la velocidad de obturación. Apunta de entrada ya este primer concepto: velocidad de obturación, porque luego va a ser importante.
ya que la velocidad de obturación es una de las variables que podemos usar para decidir la exposición o la cantidad de luz de una fotografía. Para que la luz pase de una forma concreta y ordenada e impresione el sensor de un modo determinado, vamos a necesitar un sistema de lentes que sea preciso y que permita a la luz pasar y formar la imagen fotográfica en el sensor. Esto es lo que nos aporta directamente el objetivo de la cámara. Aunque en las cámaras compactas o en las cámaras intermedias, las que se suelen llamar puente, bridge o ultrazoom, el objetivo va a formar parte del cuerpo de la cámara. En las cámaras más avanzadas, las reflex y las mirrorless, vamos a tener una amplísima gama de objetivos para poder realizar cualquier tipo de fotografía concreta, ya que vamos a tener objetivos especializados pues para fotografía de paisaje, para retratos, para fotografía de arquitectura, para macrofotografía, en fin, muchísimas opciones, tantas o casi más opciones que tipos de fotografía que podamos hacer. En un objetivo tenemos bastantes partes diferenciadas, pero lo que más me interesa que veáis ahora mismo son tres. El zoom, o lo que se llama la longitud focal de la cámara, que nos va a permitir pues tomar un plano más o menos cerca. También tenemos aquí el control del enfoque de la imagen. Con la rueda de enfoque vamos a poder mover el sistema de lentes interno y decidir si queremos enfocar en un motivo o en otro, o incluso desenfocarlo. Y aquí también es donde tenemos la apertura del diafragma. El diafragma es algo que vamos a manejar en la cámara, pero que forma parte, es una de las partes del objetivo. Y de nuevo, apúntate este concepto porque es muy importante. El diafragma, que es una de las partes del objetivo, es una serie, un conjunto de hojas o de láminas que se sitúan alrededor del objetivo entre el sistema de lentes y que al hacer una foto se cierran creando una especie de agujero para limitar la cantidad de luz que entra a través de él. La apertura de diafragma, que a veces lo llamamos apertura y otras veces simplemente lo llamamos diafragma, consiste en un número que indica el diámetro de ese agujero y por tanto la luz que entra a través del objetivo y que termina pues plasmando el sensor. Este es el segundo de los parámetros que podemos utilizar para ajustar la exposición en nuestras fotos. Dentro de la variedad de objetivos que tenemos, vamos a encontrar objetivos muy concretos que no tienen longitud focal, es decir, objetivos sin zoom, que se llaman focales fijas y que tienen una serie de ventajas a cambio de no disponer de esa longitud focal variable. Suelen ser más económicos y dan mejor calidad de imagen, además de tener una apertura de diafragma mucho mayor de lo habitual que nos va a permitir pues hacer fotos con más luz. Todos estos detalles los veremos en las siguientes lecciones, pero de momento quedaos con la idea de que las focales fijas son unos objetivos que nos van a ayudar a aprender muchísimas cosas en fotografía, ya que el hecho de no tener un zoom nos permite también trabajar la composición y otra serie de aspectos que nos van a ayudar a aprender a hacer fotos muchísimo mejor. De momento os lo dejo aquí como idea. Para realizar nuestras fotografías, después de ajustar los parámetros de la cámara y encuadrar, simplemente hemos de pulsar el disparador de nuestra cámara. Pero aquí el disparador tiene una doble función, ya que en las cámaras casi siempre el disparador es un botón que tiene dos posiciones. Pulsado hasta la mitad, realiza la labor de enfoque automático de la imagen, bajo unos parámetros que veremos en las siguientes lecciones, pero bueno, para que os quedéis un poco con la idea, si nosotros pulsamos el disparador hasta la mitad, enfocamos. Y una vez enfocado el motivo que queremos fotografiar, ya sí pulsaremos el botón hasta el fondo para tomar nuestra fotografía. Así que quedaos de momento con que el disparador es uno de los elementos que nos permite hacer dos cosas dependiendo de hasta cuánto pulsemos el botón. Así que de momento quedaos con que el disparador es un botón que nos va a permitir hacer dos cosas dependiendo de hasta cuánto lo pulsemos. ¿Recordáis estos conceptos que os pedí que apuntarais? Bueno, vamos a recordarlos y a familiarizarnos un poco más con ellos porque son muy importantes. La velocidad de obturación o el tiempo de exposición normalmente suele ser una fracción de segundo, es el tiempo durante el cual tenemos el sensor expuesto y por tanto el tiempo durante el cual está entrando luz en el sensor. La apertura de diafragma, que es este número F que veis aquí, es un número que nos indica si el diafragma está más abierto o más cerrado y por tanto si entra más o menos luz a través del objetivo. Con estos dos parámetros vamos a poder decidir cuánta luz entra en el sensor y durante cuánto tiempo.
Este es el fundamento de la fotografía, tal cual lo conocemos y no va a cambiar nunca de momento, así que es lo más importante que tenéis que aprender en cuanto a vuestra cámara. Pero nos falta una variable más y quiero que la introduzcamos ahora, quiero que la conozcáis ya para que lo tengamos todo muy claro. Lo que se llama la sensibilidad ISO o simplemente la ISO de nuestra cámara es un valor que establece lo que se llamaría la sensibilidad del sensor o su capacidad para captar luz. Cuanto mayor sea ese valor, más luz captará el sensor, por lo que no necesitaremos una apertura muy grande ni un tiempo de exposición muy largo. Entre estos tres parámetros nosotros nos manejamos para obtener la luz que necesitamos en nuestra foto. En una cámara que tenga modo manual manejamos los tres parámetros independientemente: velocidad de obturación, diafragma e ISO, decidiendo en cada fotografía cuánta luz queremos que entre para decidir cada vez que vayamos a hacer una foto si queremos una foto con más luz o con menos luz o con una exposición correcta. Para saber la cantidad de luz que tenemos, las cámaras traen un medidor de luz que se llama exposímetro o fotómetro. Los dos términos son sinónimos. Este fotómetro nos indica con una escala, que la estáis viendo, si la foto que vamos a hacer tiene o poca o mucha luz o sin embargo tiene la exposición correcta. Como podéis imaginar ya, nosotros vamos a conseguir la exposición correcta cuando consigamos que el indicador de ese fotómetro esté en 0. Pero no todas las cámaras tienen modo manual, y aunque lo tengan, ya os lo voy a decir, no es obligatorio usarlo. Podemos utilizar la cámara en modo automático o en modos semiautomáticos, esto lo vamos a ver en las siguientes lecciones, y bueno, pues en cualquier caso, al hacer fotografías en cualquier otro modo que no sea el manual, la cámara siempre va a calcular o una o varias de estas tres variables para lograr una exposición correcta. Esto es lo normal y es lo lógico, pero en ocasiones es posible incluso que nosotros busquemos una fotografía más clara o más oscura. Y muchos, seguramente todos los que hemos hecho fotos al principio, hemos pasado por esa sensación de hacer una foto y decir: ¡ay, qué pena, esta foto se ve muy oscura! O ¡ay, qué raro, esta luz se ve muy clara! Es posible incluso que quieras hacer precisamente esa foto oscura porque es la idea que tienes y no puedes conseguirlo y consigues la foto de la derecha y te desesperas. Entonces, justamente para lograr ese control sobre la exposición, las cámaras incorporan un ajuste que se llama compensación, que suele estar en alguno de los botones de la cámara. A veces es una rueda indicada por unos números y a veces incluso en algunas cámaras, las compactas más sencillas, puede que no tengan el botón directamente, pero siempre va a estar en el menú. Esta opción siempre la tenemos. Con este ajuste podemos decirle a la cámara si queremos nuestras fotografías con más o con menos luz, usando nuestra cámara en automático o en modo no totalmente manual, de modo que la cámara va a calcular una o varias de las variables de exposición que hemos hablado antes, obturación, diafragma o ISO, y sin necesidad de tener que controlarlas independientemente las tres, pero consiguiendo la foto que nosotros queramos. Simplemente nosotros esa compensación la colocamos en un valor positivo o negativo para conseguir una foto con más o con menos luz. Como podéis ver en este ejemplo en el que la foto original está un poquito clara, tiene un poco más de luz de lo que a mí me gustaría, yo puedo hacer el ajuste de compensación a -1 y buscar la foto con una luz más oscura o con una luz no tan clara, que es lo que la cámara en automático había pensado. Es decir, que con este control, que es uno de los controles más útiles que tenemos en nuestra cámara si no utilizamos el modo manual 100%, tenemos el control sobre la exposición final en nuestra foto. Y esto es algo que a priori no pensamos que podamos tener cuando utilizamos una cámara automática o cuando utilizamos una cámara reflex en modo automático, pero que sin duda está siempre a nuestro alcance y es una de las opciones más importantes que nos va a permitir poder trabajar ya directamente haciendo fotos sin preocuparnos excesivamente de tener que controlar o que dominar el modo manual. Es decir, esta pequeña curva de aprendizaje la podemos superar. Buscad ese elemento porque os va a ayudar mucho a hacer vuestras primeras fotografías. Ahora estamos viendo bastantes conceptos nuevos y es posible que alguno de ellos os parezca un poco complicado. No os preocupéis en absoluto. Podéis ver las lecciones las veces que queráis
y en el foro de la comunidad vais a poder plantear cualquier duda que tengáis, que siempre voy a estar atento para resolverlas. En la siguiente lección vamos a ver los diferentes tipos de cámaras fotográficas para que conozcáis las diferencias entre cada una de ellas. En esta lección quiero enseñaros los principales tipos de cámaras que tenéis a vuestro alcance en el mercado, para que veáis las diferentes características, ventajas e inconvenientes y cuál puede resultar mejor para cada situación. Es posible que solo tengáis una de estas cámaras y casi siempre va a estar dentro de 4 grandes familias. Me interesa que las veáis para que sepáis que podéis hacer también muchas cosas aunque solo tengáis la cámara más simple. Como os digo, hay 4 grandes familias. La más sencilla de todas serían las que llamamos cámaras compactas. Tienen muchas similitudes con las cámaras de los teléfonos móviles. Entonces vais a ver cosas que son muy parecidas y muy similares. Básicamente no tenemos objetivo intercambiable. El sensor es comparativamente más pequeño que el del resto de cámaras. Ya sabéis que los móviles además es especialmente pequeño y eso nos puede dar peor calidad de imagen, sobre todo en situaciones de poca luz. Pero sí es cierto que son cámaras muy ligeras, por eso se llaman compactas, y con las que tenemos también diversa cantidad de modos, con lo cual vamos a ser capaces de hacer múltiples tipos de fotografías diferentes. La limitación va a estar sobre todo en los modos. No tiene lo que podríamos llamar modos manuales, más allá de las escenas, nocturno, retrato, etc. Con lo cual son cámaras que son bastante automáticas y sobre todo son más aptas para fotografías casuales, para llevártela de vacaciones o incluso, y esto es interesante, para poder hacer fotografías en ángulos en los que una cámara grande no te cabe por tamaño. Este tipo de cámaras tienen además bastante zoom, con lo cual vais a poder conseguir unos puntos de vista bastante interesantes. Si queréis dar el siguiente paso o sentís que estas cámaras compactas se os quedan pequeñas, no os preocupéis porque tampoco tenéis que ir todavía a las cámaras reflex. Hay una gama intermedia de cámaras que se llaman cámaras bridge o cámaras puente, que siguen teniendo el sensor un poco más pequeño comparativamente, pero a cambio tenemos una cámara con muchos más controles. Ya sí que tenemos bastantes modos, incluso el modo manual o semiautomáticos, y vamos a poder tener mucho más control sobre el tipo de fotografía que estamos haciendo. Además, también las llaman ultra zoom porque tienen una longitud focal o un zoom bastante fuerte, bastante prolongado, y eso nos va a dar también la posibilidad de tener otro tipo de fotos muy diferentes, fotografías incluso macro, de aproximación, etc. Algunas de estas cámaras también nos pueden permitir utilizar un formato de archivo que es el formato RAW, que nos va a dar mucha más calidad aunque sigamos teniendo un sensor más pequeño, con lo cual son una alternativa que se pueden comparar bastante a las cámaras reflex si no queréis todavía hacer la inversión en una cámara con objetivos intercambiables. Si para vosotros la fotografía es algo que queréis tomaros muy en serio, vais a tener aquí uno de vuestros mejores amigos. Las cámaras reflex, o las que se suelen llamar de objetivos intercambiables, son las cámaras que se utilizan prácticamente por lo general en el mundo profesional, pero hay muchas gamas. Este, por ejemplo, es un modelo de gama alta más profesional, pero también tenéis gamas mucho más intermedias para aficionados que quieran tener un sistema de objetivos intercambiables. Estas cámaras tienen 2 principales ventajas. La primera es que el sensor es mucho más grande, con lo cual vamos a tener una calidad de imagen mucho mayor y ya no dependemos tanto de los menús para configurar nuestra cámara, sino que la mayoría de las opciones las tenemos en los botones que tenemos en nuestra cámara y lo podemos hacer de un modo mucho más rápido. Nuestra cámara queda configurada perfectamente para el tipo de fotografía que queramos hacer sin tener que pelearnos o entrar todo el rato en los menús, y nos permite trabajar de un modo muchísimo más rápido. Como os digo, las cámaras reflex son las que os vais a encontrar en el ámbito profesional, pero los fabricantes han evolucionado el sistema retirando el espejo y haciendo las cámaras mucho más pequeñas. Este espejito de aquí lo han retirado y han removido todo este pentaprisma, con lo cual se han cargado el visor óptico, pero a cambio nos han dado un visor electrónico que nos da también muchísima calidad de imagen y nos permite tener una cámara con las mismas características de calidad de imagen que una cámara reflex,
pero en una cámara mucho más pequeñita, de unas dimensiones más reducidas y teniendo también la posibilidad de intercambiar objetivos. El sensor se queda a la vista, pero tampoco es un problema. Sin embargo, veis que el sensor ya es bastante grande, con lo cual no vamos a tener ningún cambio ni ninguna merma de calidad de imagen. Tenemos todas las opciones que tiene una cámara reflex y, como podéis ver, también un montón de botones para ajustar las configuraciones en nuestra cámara, ponerlo en modo manual, semiautomático, etcétera, sin tener que meternos tanto en los menús, con lo cual siguen siendo unas cámaras con las que se puede trabajar de un modo muy ágil y muy cómodo. Tecnológicamente estas cámaras suponen una evolución. El visor electrónico en comparación al óptico puede ser molesto si ya te habías acostumbrado a una cámara reflex, pero tampoco supone mucho problema y tenemos gamas de entrada de este tipo de cámaras a muy buena relación calidad-precio, con lo cual se convierten en una opción muy válida si queréis empezar en la fotografía ya con una cámara que os dé bastante calidad y muchísima capacidad de personalización. Habéis visto que tenemos muchas opciones, pero más o menos todas se rigen por unos modos que son muy comunes a todas ellas, que van desde lo más automático a lo más manual. Esto es lo que vamos a ver en la siguiente lección. Si alguna vez alguien os dice que no estáis haciendo fotografía de verdad a menos que lo hagáis con una cámara reflex o a menos que lo hagáis en modo manual, que sepáis que os está mintiendo. Hay muchísimas formas de utilizar una cámara y con una cámara compacta o bridge y utilizando los modos semiautomáticos o incluso algunos modos automáticos, vais a seguir consiguiendo las fotos que vosotros queráis. Lo importante es que sepáis qué es lo que está haciendo la cámara. Y esto es lo que os voy a mostrar detallando cada uno de los modos que tienen vuestras cámaras de fotos. Voy a coger esta como ejemplo para que veáis los diferentes modos que tenemos. Si la enciendo, vais a encontrar que en esta rueda es donde yo puedo configurar los diferentes modos. Por lo general suele haber siempre una ruedecita que nos permite cambiar el modo de funcionamiento de la cámara. Si no tenéis esta rueda, seguramente lo vais a tener en el menú, así que no os preocupéis. Por lo general, salvo que sea una cámara reflex de gama alta, siempre vamos a tener un modo totalmente automático. Suele venir indicado en la ruedecita por este icono de la cámara verde. Este es un modo automático que no suelo recomendar porque aquí sí que tenemos muchas opciones bloqueadas. No vamos a poder configurar mucho la cámara, ni siquiera en el balance de blancos, ni en cuanto a algo más allá de la calidad de imagen o el tamaño de la imagen. Es el modo más sencillo que tenemos para hacer nuestras primeras fotografías y aunque no tenemos mucho control sí que vamos a poder ya trabajar pues cosas como el encuadre o la composición sin preocuparnos mucho de los parámetros de cámara ni de la luz. Tenemos aquí una opción que sí nos permite manejar si queremos la luz más clara o más oscura, es decir, la compensación ya la tenemos a nuestro alcance y es casi lo más importante, con lo cual tampoco es un modo que haya que desechar de primeras. Si queremos controlar más el aspecto de nuestras fotografías, tenemos unos modos que nos van a permitir concretar mucho más la estética en base a la situación que nosotros estemos fotografiando. Estos son los modos de escena. Están igualmente pensados para que sean modos totalmente automáticos, pero ya se adaptan un poco más a diferentes situaciones. Si selecciono en esta cámara el modo de escenas, voy a poder elegir pulsando la tecla menú todos los modos de escena que hay. Son muy sencillos y se entienden muy fácilmente. Retrato, paisaje, deportes. Cada uno de ellos adapta las funcionalidades de la cámara, tanto la velocidad de obturación, el diafragma, la cantidad de luz, el disparo en ráfaga, para ajustarse mejor al tipo de escena que nosotros vayamos a fotografiar. Para que lo entendáis, en deportes la cámara va a intentar disparar a una velocidad de obturación muy rápida para congelar el movimiento. En retrato vamos a intentar que el fondo quede desenfocado y para eso la cámara intenta siempre abrir el diafragma lo máximo posible. En el modo paisaje, el color en la cámara está configurado de un modo diferente para que los verdes tengan más intensidad, por ejemplo, y de este modo consigamos la foto más adecuada que nosotros queremos conseguir. Esto es un poco al final, de nuevo, modos automáticos, es decir, la cámara
va a intentar darnos lo que se supone que nosotros queremos. Pero de nuevo, hay muchos parámetros que siguen estando fuera de nuestro alcance. En cada cámara vais a tener unos modos de escena diferentes, no tienen por qué estar todos, o a lo mejor vuestra cámara tendrá modos diferentes. Sobre todo este tipo de cámaras, las cámaras bridge o compactas un poco más avanzadas, van a basarse mucho en los modos de escena, con lo cual nos van a dar muchísimas opciones para personalizar la cámara a través de los modos de escena. Los siguientes modos ya entran dentro de lo que llamamos semiautomatismos. Básicamente empezamos a tener mucho más control manejando algunos de los parámetros clave de la cámara, como son la velocidad de obturación, el diafragma y la sensibilidad ISO. Pero la cámara todavía va a estar calculando alguno de ellos. El parámetro que vamos a dejar que la cámara calcule es precisamente el que vamos a configurar eligiendo uno u otro de estos modos semiautomáticos. Básicamente tenemos tres. El que llamaríamos prioridad a la apertura o prioridad al diafragma, lo tenemos casi siempre identificado con la letra A. En algunas cámaras, sobre todo en los modelos de Canon, va a estar indicado con la letra AV. En este modo, en el modo A, nosotros estamos manejando la apertura del diafragma y consecuentemente la cámara configurará y ajustará automáticamente la velocidad de obturación para tener la exposición correcta. De nuevo, si nosotros queremos una foto más clara o más oscura, tenemos la compensación de exposición para decirle a la cámara si queremos que esa velocidad de obturación sea mayor o menor en base a si queremos una foto más clara, más oscura o con una exposición correcta. El siguiente modo funciona casi igual. El modo S, el modo TV en las cámaras Canon, funciona del mismo modo pero cambiando la velocidad de obturación, que ya sí que la cambiamos nosotros, y la cámara va a configurar el diafragma para darnos la exposición correcta o la que nosotros queramos, ya lo sabéis, tocando la compensación de exposición. Estos dos modos son muy sencillos y muy claros. Tenemos otro que se llama modo P, que es un poco, se suele llamar modo programado, en el cual nosotros estamos cambiando realmente la exposición tal cual y la cámara va a ajustar automáticamente los dos factores. Sería un modo casi automático, pero con posibilidad de tener acceso al menú y poder cambiar todos los parámetros como si estuviésemos trabajando en modo manual. Podemos cambiar, por ejemplo, la sensibilidad ISO y si nosotros aquí la ajustamos, vamos a tener la cámara ya funcionando en unos parámetros concretos. Pero solo vamos a cambiar el brillo que nosotros queramos. Sería algo así como un modo de prioridad al ISO o un modo de prioridad a la exposición que nosotros queramos. Con este modo, con el modo P, ya tenemos acceso a prácticamente todo el menú y todas las personalizaciones de nuestra cámara. Nos faltaría la velocidad de obturación y el diafragma, que es lo que calcula él. Para conseguir ese control también, ya sí nos tenemos que ir al modo totalmente manual. En este modo sí que vamos a poder tocar la obturación y el diafragma por separado y de forma independiente. Vamos a tener el problema de que la exposición ya depende de nosotros, pero a cambio vamos a tener el control total sobre nuestra cámara. Entre comillas, y como dicen los puristas, ahora sí la fotografía depende de nosotros y no de los ingenieros de las cámaras. Pero bueno, en definitiva, no es obligatorio que disparéis en manual, simplemente cuando queráis tener el total control de la cámara o en definitiva cuando tengáis tiempo para poder pensar en cuáles son los parámetros que estáis utilizando en vuestra cámara. Como veis aquí, por ejemplo, cuando yo voy cambiando los parámetros, va cambiando el tipo de foto porque va cambiando la luz que entra en la fotografía. Pero si no os atrevéis de momento a utilizar la cámara en modo manual, no os preocupéis porque no es obligatorio. Tenéis una gran cantidad de modos con los cuales vais a poder empezar a perderle el miedo a vuestra cámara y sobre todo vais a empezar a personalizarla para que cada vez se adapte más a vosotros. Todavía nos quedan algunas configuraciones que podemos realizar a la cámara. Vamos a seguir adentrándonos un poquito más, vamos a seguir navegando por el menú. Estamos viendo algunas de las principales opciones de personalización de nuestra cámara. Algunas de ellas están todavía bastante dentro del menú. Vamos a verlas detenidamente.
El menú de vuestra cámara puede parecer un poco complicado al principio, pero a medida que vayáis utilizando la cámara constantemente y habitualmente vais a empezar a entender mejor cuáles son todas las opciones, y yo siempre os voy a recomendar que miréis el manual de vuestra cámara porque tenéis muchísimas opciones y en cada cámara son distintas, con lo cual es imposible conocer todas las opciones de todas las cámaras. Pero yo os recomiendo que conozcáis al dedillo y de una forma perfecta la vuestra, porque así vais a encontrar las opciones que mejor se ajusten al tipo de fotografía que queráis hacer o al resultado que queráis conseguir. Os voy a enseñar algunas que son comunes a prácticamente todas las cámaras y además son las opciones más básicas que vais a tener que manejar y que controlar desde el principio. Lo primero de todo es el formato de archivo. ¿En qué tipo de formato vais a hacer vuestras fotografías? Aquí vais a tener básicamente dos opciones, una tercera, pero vamos, básicamente dos opciones. O bien disparar en formato JPG, el típico fichero de imagen JPG de toda la vida, que luego vamos a poder configurar, o directamente disparar en formato RAW, o como se suele decir, formato RAW, porque es el nombre en inglés, es como se pronuncia. Todo el mundo dice RAW. Con el archivo RAW nosotros tenemos la información en bruto de la cámara. Es decir, que vamos a obtener toda la información del sensor, de cómo el sensor ha captado la escena. Esto quiere decir que lo que tenemos es demasiada información. Tenemos mucha calidad de imagen, pero lo tenemos en un formato que realmente no es un formato de imagen, ya que dentro de ese fichero básicamente lo que tenemos es toda la información de la luminosidad que han captado todos los píxeles del sensor. Este archivo es necesario revelarlo en una aplicación específica, sobre todo más bien en el ordenador. Y con esto vamos a poder conseguir la máxima calidad de imagen y sobre todo la máxima posibilidad de editar y retocar ese fichero posteriormente. Esto con el formato JPG no lo tenemos, porque el formato JPG es un formato que comprime con pérdida. Se suele decir, cada vez que guardamos un JPG, perdemos información. El JPG primero que hace la cámara no se nota especialmente, pero si nosotros abrimos ese archivo para editarlo, pues en alguna aplicación como Photoshop, por ejemplo, al guardarlo va a volver a degradar la imagen y entonces ya sí que se va a notar bastante. Con lo cual, si vais a editar vuestras fotos, yo os recomiendo que trabajéis en formato RAW, que si todavía no sabéis manejaros con revelar imágenes con Lightroom, con Camera Raw, este tipo de aplicaciones, disparéis en RAW más JPG para que tengáis el fichero JPG que vais a poder usar, pero siempre tengáis ese backup con toda la información y con la máxima calidad de imagen. Si de momento solo queréis hacer fotos y no os estáis planteando editarlas, yo os recomiendo que disparéis solo en JPG entonces, porque van a ocupar mucho menos espacio las fotos en el disco, en la tarjeta de memoria, y vais a poder hacer muchas más. A este respecto, si disparamos en JPG, vamos a tener otras dos opciones para elegir, que son tanto la calidad como el tamaño. Con la calidad de imagen, lo que nosotros estamos valorando es el compromiso entre cuánta información hay en nuestro fichero JPG, cuánto comprimimos ese JPG, en contraposición a cuánto va a ocupar en la tarjeta de memoria. Cuanto mayor sea la calidad, obviamente menos fotos vais a poder hacer en vuestra tarjeta, porque las fotos van a ocupar más espacio. Normalmente con las tarjetas de memoria que tenemos ahora hoy en día vais a poder hacer miles de fotos en JPG, así que esto no debería preocuparos. Pero tanto esto de la calidad como esta otra opción del tamaño, es decir, si la foto es más grande o más pequeña, son opciones que os pueden permitir hacer fotos en tarjetas de memoria muy pequeñas, o si llenáis la tarjeta de memoria o estáis a punto de llenar la tarjeta de memoria y no tenéis otra, pues quizás reduciendo la calidad o incluso reduciendo el tamaño de la imagen vais a poder hacer muchas más fotos. Y bueno, pues quizás esas vacaciones podáis hacer fotos durante todas las vacaciones y no solamente los primeros días. Ya os digo, esto es un poco broma porque al principio sí que las tarjetas de memoria no eran tan grandes, pero ahora ya tienen un tamaño de gigas que hace que podamos disparar miles de fotos. Entonces, bueno, simplemente que sepáis que estas opciones están porque son interesantes, y si os vais a quedar sin espacio en vuestra tarjeta de memoria, sobre todo, pueden solucionaros un poco la papeleta. El siguiente ajuste que quiero enseñaros es el white balance o balance de blancos. Balance o equilibrio de blancos. ¿Habéis oído el ruido de una cámara? Y esto es porque voy a conectar esta cámara
que es una Sony Alpha 5000, para que veáis cómo funcionan las opciones directamente en el menú. Yo ahora mismo estoy utilizando la cámara, voy a activar aquí el menú y me voy a ir, bueno, aquí tenéis el menú, ya lo tenía puesto, balance de blancos. Aquí yo ya tengo una configuración que es la de los grados Kelvin. Esta configuración me permite ajustar la temperatura de color exacta en grados Kelvin. Si todavía no sabéis lo que es, no os preocupéis porque os lo voy a explicar ahora mismo. Esta es una configuración, podríamos decir, un poco avanzada, pero siempre por defecto vais a tener esta configuración que se llama automática, con lo cual el ajuste de dominantes va a ser bastante equilibrado y bastante neutro. Os explico qué es esto del balance de blancos para que no os perdáis por el camino. El white balance lo que hace es decirle a la cámara, nosotros con el white balance le decimos a la cámara de qué color es la luz de la escena que estamos fotografiando, del lugar donde nosotros estamos haciendo fotos. En este caso yo ahora mismo estoy con una luz fluorescente. Entonces, bueno, vamos a ver que realmente ninguna de las opciones que tengo aquí se ajusta al color de la luz exacto que tenemos y vais a ver cómo se nos crean algunos desfases, sobre todo de color. Fijaos, si yo le digo a la cámara que tengo luz diurna o luz ambiente, sombra, nublado, este tipo de color de la luz, si estoy en la calle voy a tener una luz un poquito más fría que la que tengo ahora. Lo que hace la cámara entonces es eliminar la dominante, ajustar el color de la luz que él entiende como blanco neutro a un color que realmente es mucho más cálido del que tenemos aquí, y por eso nos da este desfase. Si yo, sin embargo, me voy a esta opción que se llama incandescente, donde estoy diciéndole que la luz que hay es de una bombilla típica de tungsteno, de las que suelen tener una luz como más anaranjada, pues entonces me intenta neutralizar esa dominante y yo lo que tengo aquí es una foto bastante fría porque la luz que hay en el techo es un fluorescente que es bastante más neutro, bastante más blanco. Y esta cámara es bastante graciosa porque tenemos aquí dos ajustes, uno se llama Fluor Blanco Cálido y esta otra se llama Fluor Blanco Frío. Y ninguna de las dos es exacta porque aquí lo tengo un poquito frío y aquí lo tengo bastante cálido. Realmente esta sería la opción más adecuada porque el fluorescente suele tener más o menos esta temperatura. Pero veis que lo que hace realmente es contrarrestar o intenta compensar una dominante con la otra. Entonces aquí realmente no tengo ni la una ni la otra, pero los cambios van al revés, porque el white balance lo que hace es equilibrar y por tanto neutraliza. Si nosotros no tenemos problema con el automático, podemos ver qué es lo que ocurre, por lo general suele funcionar bastante bien, pero si sabemos que estamos en un sitio, pues al sol tal cual, o estamos en un día nublado, o estamos, por ejemplo, haciendo fotos con flash, aquí está el de flash, pues podemos poner este, o incluso pues lo que tenía yo aquí puesto, que era pues una temperatura de color con filtro y ajustando aquí los grados Kelvin de la imagen. Esto no lo suelen tener todas las cámaras, pero la que lo tiene está bastante bien y lo podéis configurar aquí bastante fácilmente. El siguiente ajuste que quiero explicaros, este ya lo vamos a hacer sin la cámara, es el que se llama modos de disparo. Voy a quitar aquí la cámara. El modo de disparo, como os podréis imaginar, se refiere a cómo hacemos fotos cuando pulsamos el disparador. Lo habréis visto muchas veces que podemos hacer simplemente una foto o disparar fotos en secuencia, lo que se suele llamar disparo en ráfaga. Podemos hacer disparo temporizado con un temporizador que hace la foto a los 2 o a los 10 segundos e incluso podemos hacer un disparo que se llama silencioso. Toda esa configuración la hacemos directamente desde la propia cámara y le decimos a la cámara cómo queremos disparar. En el caso de esta cámara, de la Nikon D850, pues vamos a tener esos modos de disparo directamente en la rueda. Esto es una de las cosas que suelen tener las cámaras reflex como ventaja, sobre todo en las gamas altas, las cámaras más caras, que quitan muchas cosas del menú y las ponen alrededor como botones configurables. De hecho, el white balance también lo tenéis ahí y la
calidad de la imagen, ese botoncito verde también sería el botón para decidir si disparamos en RAW o en JPG. O sea que ahí lo tenéis todo más cerca, más a mano que en el menú de la cámara. La mayoría de las diferencias de gamas entre una cámara reflex más barata y una más cara suelen ser ese tipo de cosas, no tanto la calidad de imagen. Si nos vamos, por ejemplo, a lo que sería el modo de disparo en la cámara que estábamos hablando antes, que estábamos viendo la Alpha 5000 de Sony, voy a volver de nuevo al menú y voy a buscar el modo de disparo, que en este caso creo que se llama modo, aquí está, modo de manejo. Y aquí vais a tener una captura única. Aquí cambian mucho las opciones entre cada cámara, con lo cual tenéis que mirar las vuestras propias, ¿vale? Porque aquí tengo la captura única, que si la selecciono, yo simplemente hago una foto, pero si cambio el modo y me voy aquí al modo de manejo, puedo disparar en captura continua o incluso, bueno, pues el resto de las opciones, aquí una velocidad prioridad que dispara con una ráfaga un poquito más rápida, a cambio de perder cosas como el enfoque. Bueno, esto en el menú de la cámara lo suelen explicar bastante. Para ver todos los modos de manejo de vuestra cámara, yo os recomiendo que veáis el manual, porque vais a conseguir entender perfectamente cuáles son cada uno de estos modos. Aquí, por ejemplo, yo estoy viendo el disparo temporizado, en este caso de 10 segundos, aunque lo podría configurar a 2 segundos perfectamente. Y ya está. Pero también hay otro con el que vamos a poder hacer este disparo temporizado con 3, con 5 imágenes. También tenemos un modo que se suele llamar de horquillado, con el cual haces una foto normal, otra clara y otra oscura. Son bastantes cambios de funcionamiento que yo os recomiendo que veáis directamente en el menú de vuestra cámara, ya que en otro tipo de cámaras, como por ejemplo las cámaras compactas, os vais a poder encontrar con opciones que realmente no son habituales. El disparo individual, el disparo continuo. Esta es una cámara compacta un poquito avanzada, es casi una bridge, pero bueno, ahí veis el modelo, la Coolpix S9900, y aquí hay unos modos que son continuos a 120, a 60, caché de predisparo, que realmente son modos que no son muy habituales, con lo cual lo mejor es que podáis consultar el manual de vuestra cámara y ver cuáles son los modos que vais a tener a vuestro alcance. La siguiente configuración que quiero enseñaros es una que si disparáis solo en JPG va a ser muy importante y muy interesante para vosotros, que es la que se llaman los estilos creativos. Para enseñaros esta configuración voy a utilizar otra cámara, que es la Alpha 6400. Este es un modelo un poquito más avanzado que el anterior que os he enseñado, por lo tanto ya no tengo que tocar las opciones en el menú, sino que tengo un botón que se llama FN, que me permite acceder a todas estas configuraciones. Aquí, por ejemplo, veis que tengo el balance de blancos, donde cambio todas las cosas. Lo voy a dejar en automático, que funcionaba bastante bien. Y voy a enseñaros esta opción que en Sony se llama estilo creativo, en Canon se llama control de imagen y en Nikon también se suele llamar así, o en inglés picture control, pero bueno, da un poco lo mismo. Al final lo que tenemos aquí es la posibilidad de cambiar el modo de la imagen. En este caso aquí, como veis, tenemos varias opciones que son pues estándar y otra que se llama vívido, que lo que hace, voy a hacer así un poquito el cambiar entre modos, saturar los colores. Con vívido vamos a tener unos colores más vivos. Aquí depende mucho las opciones que tengáis en vuestra cámara, porque vais a poder moveros entre muchísimas opciones de color y de estilos creativos muy diversas. Por lo general casi siempre suele haber una estándar o normal, una vívida que es mucho más saturada, una neutra y luego pues alguna blanco y negro. En este caso veo que pone claro, profundo, luz, retrato. Van haciendo diferentes versiones de cómo saturan los rojos, cómo saturan los verdes y cómo ajustan el contraste general de la imagen. Casi siempre va a haber un blanco y negro, escena nocturna, hojas otoño, y aquí tenemos el blanco y negro. Y bueno, pues realmente de lo que se trata es de cambiar el tono del JPG para que si solo disparáis en JPG os sea muy fácil conseguir el tono exacto que queráis en vuestra fotografía, tanto más neutra como pues mucho más contrastada o mucho más saturada. En este caso pues aquí con el vívido veis cómo lo conseguimos. También nos permite, y esto es bastante interesante, si yo en este caso le doy a la flecha a la derecha,
puedo cambiar el contraste y meterle más o menos contraste. Con lo cual, estos estilos creativos también son bastante personalizables. Y como tenemos un poquito de limitación en el JPG a la hora de editar la foto, ya lo sabéis que degradamos la imagen, pues con esto vamos a poder hacer algunos preajustes antes de hacer la foto. Esto nos ayuda un montón para conseguir la estética exacta que queramos y no tener que editar a posteriori degradando la imagen en JPG y bueno, pues en definitiva conseguir la foto que queremos directamente de la cámara. Esto es bastante útil. Voy a cambiar de cámara para que podáis ver cómo funciona esto en otra cámara un poquito más avanzada. Os voy a enseñar esta configuración de estilo creativo, que en este caso se llama Picture Control, en una cámara reflex, con lo cual no lo vamos a ver directamente. Esta es la Nikon D850 y aquí podemos elegir muchas opciones, tanto automático y estándar, que suelen ser bastante parecidas, como neutro, intenso, monocromo, en fin, hay un perfil plano que sería como muy neutro. Y bueno, lo importante aquí es que dentro de cada uno también de nuevo vamos a poder configurar cuál es el acabado que nosotros queremos. En este caso, por ejemplo, si yo me voy a monocromo, a blanco y negro, y le doy a la flecha derecha, voy a poder elegir, aquí tengo muchísimas más opciones de las que tenía antes, para decidir si quiero que la foto tenga más brillo, más o menos contraste, incluso si quiero que tenga algún tipo de filtro sepia o en fin. Este tipo de cosas pueden ser bastante interesantes, ya os digo, sobre todo si disparáis en JPG. Al final lo importante de todo esto es que naveguéis a fondo por el menú de vuestra cámara, ya que hay múltiples opciones. Cuanto mayor sea la gama de la cámara, más opciones vamos a tener, y esto realmente puede ser un auténtico galimatías, ya que cámaras como esta de gama alta pueden tener unas configuraciones de menú bastante largas, pero el manual de vuestra cámara siempre os va a ser de ayuda, y si aprendéis a navegar por los menús vais a poder configurar perfectamente todas las opciones. Y bueno, al final se trata de que esta es la forma que tenéis de personalizar los menús y de personalizar vuestra cámara para que hagáis las fotos pues de la forma más cómoda y sobre todo más parecida al resultado que queréis conseguir. Con lo cual yo siempre os voy a animar a que hagáis ese ejercicio de navegar por el menú de vuestra cámara y configurarla al máximo. En resumen, podemos disparar en formato RAW, crudo, negativo, digital, o bien en JPG con diferentes opciones de tamaño y de calidad. También podemos decirle a la cámara que dispare solo una vez o en secuencia, en ráfaga, incluso temporizado. Podemos ajustar el color de la foto con el balance de blancos y también vamos a poder crear estilos creativos cambiando la saturación, el tono o incluso disparando en blanco y negro. Nos quedan dos opciones que son un poquito más complejas y las vamos a ver en la siguiente lección con mucho más detenimiento: el enfoque y la exposición. Lo último que nos queda para comprender del todo nuestra cámara son dos ajustes que muy posiblemente vais a estar cambiando constantemente mientras vayáis haciendo fotos. Estos son el enfoque, o los modos y zonas de enfoque, mejor dicho, y el control de exposición, o también los modos de medición que tiene nuestra cámara. Son ajustes que pueden ser un poco complejos, pero son fáciles de entender si los vemos en detalle. Vamos a verlo. Para esto he conectado la cámara al ordenador y estoy grabando aparte la salida del visor electrónico, ya que esta cámara mirrorless me permite hacerlo, y así vais a poder ver no solo lo que estoy viendo, sino toda la configuración de la cámara, y esto nos ayuda mucho. Para empezar, si nos vamos aquí, vais a ver que tenemos toda la funcionalidad de las configuraciones que ya hemos estado viendo en anteriores lecciones. Aquí tenéis lo que se llama el modo de enfoque. El modo de enfoque es la forma en la que nosotros le decimos a la cámara cuando enfoca qué queremos que haga, cómo queremos que enfoque, y una vez ha enfocado, si sigue manteniéndolo o se bloquea. ¿Para qué nos puede venir bien esto? Muy sencillo, os lo voy a enseñar directamente con los dos modos de enfoque principales que tenemos. En vuestra cámara podéis tener otras opciones
pero aquí tenéis que apoyaros mucho en el manual de vuestra cámara, como ya os he dicho en otras ocasiones. Nos vamos a encontrar con dos modos, uno que se llama AFS, toma sencilla, en Canon se suele llamar One Shot, y este modo de enfoque funciona de la siguiente forma. Cuando nosotros pulsamos el disparador hasta el primer punto, la cámara pita y nos dice dónde ha conseguido el foco. En este caso estáis viendo en el ojo de Wonder Woman. Si yo muevo un poquito la cámara y dejo a Strange en primer plano, como es vídeo, lo está enfocando automáticamente, pero te dice dónde está enfocado. Si yo, con el disparador pulsado hasta el primer tope y el foco ya ajustado, muevo la cámara, el foco no cambia. Y si yo hiciera ahora la foto, saldría, como estáis viendo, la foto desenfocada. ¿Para qué nos viene bien esto? Para asegurar, cuando estamos haciendo fotos a algo estático, que el foco está perfectamente posicionado donde nosotros queremos. Obviamente, si nos movemos, no lo vamos a tener bien resuelto, pero si estamos haciendo fotos a algo que no se mueve mucho, vamos a conseguir muchísimo mejor enfoque. Y este va a ser el modo de enfoque más seguro para fotografiar objetos estáticos o incluso para hacer fotografía de retrato. Pero si estamos haciendo fotos a algo que puede moverse, puede que nos venga mejor utilizar lo que se llama el enfoque continuo, que lo voy a configurar en la cámara, aquí, cambiando el modo de enfoque y seleccionando, en este caso, AFC. Si yo ajusto aquí el foco continuo, cuando pulse el disparador hasta el primer tope, primero que no pita y segundo, que siempre está confirmando y revisando el enfoque. Si me vengo para acá y me voy, el enfoque cambia. Si me voy moviendo, el enfoque vuelve a cambiar. Y siempre va a estar buscando foco. ¿Dónde va a buscar foco? Pues esto es lo que nosotros configuramos con lo que se llaman las zonas de enfoque. Ya os digo que aquí tenemos dos parámetros que dependen el uno del otro, tanto los modos de enfoque como las zonas de enfoque. Si nosotros, volviendo aquí a este menú, cambiamos no tanto el modo de enfoque, sino aquí lo llaman área de enfoque, vais a ver que tenemos muchísimas opciones. Estas también son muy ligadas a lo que vosotros tengáis en vuestra cámara y la mayoría de las veces tenéis incluso solamente dos zonas, zona puntual o zona automática. En este caso, esta sería la zona automática y esta sería la zona puntual. Si yo aquí este punto lo muevo, puedo elegir dónde quiero enfocar. Y ahí tendría el foco puesto. Si lo muevo para acá, el foco lo tendría en el otro lado. Si tenéis una secuencia o una escena en la que tengáis varios objetos y la cámara no sabe muy bien cuál es el que vosotros queréis enfocar y cuál queréis que quede desenfocado, esta configuración de la zona de enfoque es la que os salva la vida para poder hacer la foto tal cual vosotros la queréis. Yo quiero hacer aquí una foto a Wonder Woman en primer plano con Strange desenfocado. Pues la coloco aquí, apunto en el ojo, disparo y esta foto ya la tengo exactamente como yo quiero. Pero si al contrario quiero sacar la foto del Doctor Strange ahí enfocado, enfocaré aquí y ya tendré la foto, ahí la estáis viendo, con el enfocado y el otro personaje desenfocado. La configuración de zonas de enfoque es algo que vais a ir cambiando constantemente porque siempre vais a estar buscando un foco en un sitio o en otro y a veces el automático funciona bien, pero otras veces es necesario que lo pongáis en modo puntual y que lo vayáis moviendo, aquí veis cómo lo muevo yo con las flechas, constantemente. De nuevo, vuelvo a insistir, la configuración de modos de enfoque, pero sobre todo de zonas de enfoque, es muy dependiente del tipo de cámara, del modelo o incluso de la marca de cámara que tengáis. Con lo cual, yo siempre os animo a que tengáis a mano el manual de vuestra cámara y que le echéis muchos vistazos porque ahí es donde vais a encontrar perfectamente qué modos, qué áreas tenéis, cómo las configuráis y cómo funcionan. Bueno, ya hemos conseguido enfocar a estos dos personajes de universos diferentes de un modo u otro. Lo que vamos a hacer ahora es controlar los modos de exposición, la forma en la que la cámara evalúa cuánta luz hay en la foto.
Como sabéis, las cámaras tienen un fotómetro que nos dicen si hay mucha o poca luz, y cuando nosotros tengamos la exposición correcta sería el momento idóneo para disparar la foto. Pero eso depende también de cómo la cámara evalúa la luz que hay en la escena, y eso nosotros podemos cambiarlo cambiando el modo de medición. Voy a entrar en el menú y voy a irme a esta sección que tenemos aquí, que es el modo de medición. Al pinchar encuentro de nuevo varias opciones. Hay tres principales. Multi, en este caso, sería lo que se suele llamar el modo de medición matricial, y lo que hace es evaluar toda la escena. Hace una media entre todos los píxeles de la imagen para unificarlos y darnos el resultado en el fotómetro. Con este modo de medición, yo más o menos puedo tomar una foto, voy a ponerles juntos, y así ya, juntitos aquí, como buenos amigos, salen los dos enfocados y veis cómo a la hora de moverme siempre tengo la exposición correcta, aunque cambie el plano o aunque cambie dónde estoy enfocando, etc. Esto ocurre porque la luz que hay aquí es muy envolvente, es muy uniforme, pero sin embargo estáis viendo que los muñecos no tienen tonos tan uniformes. La piel es muy blanca y el pelo que tienen es bastante oscuro. Si yo quiero medir exactamente cuánta luz hay en la parte de la piel del muñeco o en la parte del pelo, puedo cambiar el modo de medición, y aquí en un modo de medición que se llama puntual vais a ver cómo tengo una medición donde aquí me dice que hay mucha luz. Abajo en el centro veis que hay un indicador que pone +1, ese es el fotómetro de esta cámara, y sin embargo ese +1, cuando yo muevo y este puntito central que estáis viendo lo dirijo al pelo, vais a ver que cambia y ahora muestra -0,7. Ni antes había un paso de sobreexposición ni ahora hay 2/3 de subexposición. Lo que ocurre es que la cámara está viendo solamente la luz que hay en ese punto en concreto, y al ser más claro o más oscuro está cambiando. Como os he dicho, hay tres modos de medición globales, aunque esta cámara tiene más. Aquí estáis viendo un montón, pues promedio, iluminación, etc. Pero hay un tercer modo de medición que suelen tener todas las cámaras, que se llama centro o ponderada al centro. Lo que hace es una especie de media o de término medio entre la medición matricial, que te mide absolutamente todo, y la puntual, que te mide solo en un sitio. Entonces aquí, como esta iluminación es muy general, veis que no está cambiando tampoco, aunque si pongo el pelo de Wonder Woman en el centro sí que me cambia un poco, pero no tanto como antes, y me dice que solo hay un tercio de paso oscura la foto. ¿Cuál utilizar en cada caso? Ahí es donde tenéis que evaluar cuál es la situación que tenéis. Por lo general, no os compliquéis, podéis utilizar la medición matricial para casi todo. Si estáis haciendo fotos en un sitio donde hay mucho contraste, o estáis haciendo una foto a varias personas, unos van de blanco, otros van de negro, ese tipo de situaciones, sí que puede venir bien que utilicéis el modo de medición puntual y vayáis solamente a por la persona que os interesa más concretamente. Pero la decisión de elegir qué modo de medición en cada caso es necesario es algo que vais a tener que ir practicando vosotros por vuestra cuenta. Yo os aseguro que en cuanto os habituéis al manejo de la cámara y practiquéis mucho con ella, esto os va a ser muchísimo más sencillo de lo que os parece ahora mismo, y no vais a tener mucho problema para decidir uno, o si veis que necesitáis cambiarlo para enteraros mejor de qué luz hay en la foto, cambiar al otro. Es algo muy orgánico en realidad. Visto el enfoque y vista la exposición, prácticamente ya hemos manejado todos los parámetros importantes que tenemos en casi todas las cámaras que hay, con lo cual vuestra cámara ya no debería tener casi secretos para vosotros. Vamos ahora a hacer fotos y vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Lo primero será una foto de grupo. Bueno, ya empiezan las lecciones prácticas, ya nos vamos a poner a hacer fotos, y en este caso yo he encontrado una excusa por casa que son mis figuritas de superhéroes y de personajes de cómic. Vosotros vais a poder utilizar lo que queráis. Yo os doy esta idea
pero vosotros podéis utilizar, si tenéis figuras o otro tipo de muñecos o los juguetes de vuestros hijos, incluso utensilios de cocina, podéis salir a la calle a hacer fotos al jardín, al parque de vuestro barrio, a los perros de los vecinos o a la gente que pase por la calle. Lo importante es que encontréis la excusa que os motive para hacer fotografías. Para esta primera lección, para esta primera foto, hemos encontrado la excusa de los héroes más poderosos de la Tierra. Quería hacer una foto de grupo, ya que los 6 muñecos pues es la primera vez que se encuentran y necesitan hacerse su foto de grupo para su dossier de superhéroes, a ver si les contratan. En definitiva, lo que vamos a hacer es una fotografía con los personajes en línea para jugar con la profundidad de campo. La profundidad de campo es un concepto súper interesante y uno de los mayores recursos estilísticos en fotografía. Consiste en tener una zona enfocada y el resto de la foto, hacia adelante y hacia detrás, completamente o parcialmente desenfocada. Con eso conseguimos que la atención se centre exactamente donde nosotros hemos enfocado. Nuestro enfoque va a darle el protagonismo y la total importancia en nuestra foto a uno de estos 6 personajes. Así que lo único que tengo que decidir es cuál de estos es más importante o más interesante. Yo qué sé, pues los vamos a colocar en orden y a ver qué surge. Vamos a empezar colocando este, que es el más grande. Le vamos a colocar un poquito aquí. Ahí estamos. Este ya va a ir colocado para acá. Los voy a colocar en esta línea para hacer la foto en este plano, ya que tengo, bueno, ahora veréis lo que tengo. Vamos a colocar aquí Iron Man. Por aquí el Capi. Ahí está. Os están dando la espalda, pero luego ya entenderéis. Vamos a colocar aquí a Thor. Están todos moviendo la cabeza. Usted, señorita, véngase aquí. Primer planito. Eso es. Más o menos, incluso un poquito más adelantados. Perfecto. Vamos a poner la cámara en manual. Con esto vamos a tener un control de la exposición total. Como estamos grabando el curso, hay unas luces que son las que están iluminando todo este espacio. Esas luces las vamos a utilizar como un poquito de contraluz para que iluminen todo esto. Pero vamos, que ya está montado y yo lo estoy viendo aquí directamente, o sea que es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es colocar los parámetros de cámara para conseguir el efecto concreto que yo quiero. Como estoy en manual, es muy fácil, ya que tengo control de la velocidad de obturación y sobre todo del diafragma. Este es el truco para conseguir una profundidad de campo muy reducida y, por tanto, un enfoque muy concreto en un personaje y haciendo que los demás estén desenfocados. Eso lo voy a conseguir con un diafragma muy abierto, es decir, con un número F muy bajito. Con ese diafragma muy abierto, la profundidad de campo es muy fácil conseguirla. Cuando veáis la foto, veréis los parámetros y vais a ver cómo se entiende perfectamente esto. Bueno, vamos a coger el plano. Estamos aquí. Me tengo que agachar un poquito. Ahí está. Pues le va a tocar al Capitán América. Perfecto. Pues lo vamos a colocar aquí. Voy a moverlos un poquito porque están un poquito mal colocados. Los vamos a colocar aquí un poquito más adelante. Ahí está. Ahí estás. Ahí. Y ahí. Tú vente un poquito más acá. Y ahora ya sí tenemos la foto perfecta. Sí. Me sale un poquito oscura, creo. Sí, la vamos a hacer. Me dice que tengo que subir un poquito de ISO y disparar un poquito más lento. Y ya aquí enfoco. Tengo el foco puntual y estoy moviendo el foco con las flechas para que caiga justo en el capitán. Entonces es muy fácil enfocar y es muy fácil hacer la foto. Ya la tenemos. Me gusta cómo queda. Y en esta foto salen ligeramente desenfocados, tampoco mucho. Se podría forzar un mayor desenfoque si yo, en vez de disparar a esta distancia, con el mismo diafragma disparo un poco más cerca. Si yo me acerco más, consigo
tengo, que salgan muchísimo más desenfocados. La foto veis que tiene mucha luz. Esto es algo deliberado. En este caso yo he disparado cuando el fotómetro de la cámara me ha dicho que estaba por encima de la exposición correcta, que estaba pasado de luz. Sin embargo, en este caso me funcionaba porque el contraluz que teníamos por aquí le daba un tono bastante interesante. Los parámetros de cámara, 1/80 f2 ISO 400. Si comparamos las dos fotos en las que he disparado desde más lejos y desde más cerca, veis que el desenfoque que hay alrededor del Capitán América es diferente. Eso es porque otra de las cosas que afecta a la profundidad de campo es lo cerca que esté de lo que estoy enfocando. Si estoy mucho más cerca, el desenfoque será muchísimo más acusado. De nuevo, todas estas cuestiones de profundidad de campo las vais a descubrir según vayáis practicando con vuestra cámara, así que no os preocupéis en absoluto. Foto de grupo realizada, estos superhéroes ya tienen con qué venderse, así que la siguiente que vamos a hacer va a incluir un poquito de movimiento. Vamos a intentar hacer fotografías con efecto cinético en la siguiente lección. Bueno, estas fotos van a tener bastante movimiento. Vamos a jugar con uno de los efectos creativos que tenemos aparte de la profundidad de campo, que es el movimiento barrido o congelado. En este caso vamos a hacer barridos con la velocidad de obturación. El objetivo en las dos fotos que queremos hacer es mostrar la velocidad que tiene Flash. Bueno, este muñeco de Flash. He aprovechado este muñeco porque es el que tenía por casa, que tenía ruedas. Con estas ruedas podemos hacer que se vaya moviendo y si nosotros tenemos un tiempo de exposición largo, esto es una velocidad de obturación lenta, vamos a poder captar el movimiento que se va a quedar barrido en el sensor y eso nos va a dar la sensación de movimiento en la foto. Lo vamos a hacer de dos formas diferentes. En una, la cámara se va a quedar quieta y vamos a disparar con el muñeco en movimiento. En la otra foto vamos a mover la cámara para seguir al muñeco y que todo el fondo quede barrido. Lo vais a ver que es muy sencillo. Voy a configurar mi cámara, la voy a poner en modo S. Esta cámara es una compacta, pero sí que me permite tener el modo de prioridad a la velocidad, este semiautomatismo que me va a permitir poner la velocidad de obturación, en este caso muy bajita. Vamos a probar 1/8 de segundo que yo creo que nos va a funcionar. El resto de los parámetros, pues yo aquí he dejado la sensibilidad ISO en automático, en este caso nos va a funcionar, y el modo de zona AF lo voy a poner en central para conseguir que enfoque exactamente donde yo quiero. Vamos a ver qué tal nos sale. Voy a colocar el plano. Vale, pues ya tengo aquí a mi Flash enfocado. He hecho un poquito para atrás. Adiós, Flash. Pero ha quedado bastante potable. Este era el efecto que queríamos. Una fotografía en la que se ve todo quieto y hay una estela de Flash moviéndose alrededor de la foto. Ahora vamos a buscar el efecto contrario. Es decir, voy a intentar que sea Flash el que se queda completamente congelado en la foto, o más o menos congelado, y que sea todo el escenario el que se está moviendo. Para eso hacemos lo que se llama un barrido. Con los mismos parámetros de cámara, es decir, con una velocidad de obturación lenta, tiempo de exposición largo, recordad, vamos a seguir el movimiento del muñeco. Yo lo voy a lanzar y le iré siguiendo para hacer la foto. Tal y como lo estoy haciendo, teniendo yo que soltar el muñeco, etcétera, puede ser un poco complicado. Yo os recomiendo que lo probéis con otro tipo de objetos en movimiento, como por ejemplo con bicicletas, con motos o incluso con coches. Es muy fácil si lo practicáis y el efecto es realmente interesante. Vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a hacerlo por aquí. Yo enfoco, tiro hacia atrás y le sigo. Bueno, después de varios intentos hemos conseguido la fotografía que buscábamos. Fijaos que lo que importa aquí es que sigamos el objeto para que se quede impresionado siempre en la misma zona del sensor. Si hacemos eso, el resto del mundo, el resto del escenario es el que queda movido y se genera este efecto de barrido. Ya os digo, si lo intentáis hacer en la ciudad con los coches, las motos, etcétera, que pasan por la carretera, lo vais a conseguir muy fácilmente, es cuestión de práctica.
Espero que os queden claros estos dos efectos creativos que hemos visto en estas dos lecciones. Son fundamentales. Por un lado, el efecto de movimiento y por otro lado, el efecto de desenfoque. Vamos a ir a otro tema completamente nuevo. Vamos a dejarnos de muñequitos. Esta vez nos vamos a hacer un autorretrato. Va a ser en la siguiente lección. En esta lección vamos a hacernos un autorretrato creativo. Esto de hacernos fotos a nosotros mismos siempre se ha hecho desde que la fotografía existe e incluso antes los pintores también se retrataban ellos mismos. Es una forma de mostrarnos cómo somos, pero también cómo nos vemos a nosotros mismos y contar un poquito pues toda esa historia, que es algo muy personal. En este caso, yo tengo aquí pues unos elementos de atrecho que son muy míos. Spider-Man, que es mi personaje de cómic favorito, que además también es fotógrafo. Y, bueno, pues una cámara, porque si hago fotos, pues tengo que salir con la cámara. En este caso, como yo soy fotógrafo más de estudio, pues vamos a hacer una foto con flash, que es como yo suelo hacer mis fotos. Este chiste yo creo que lo pilláis todos. Entonces, estos son los elementos que vamos a utilizar para hacerme mi autorretrato. A nivel de equipo de foto, pues voy a utilizar esta cámara. Es una Sony Alpha 5000. Es una de las cámaras más sencillitas dentro de la gama de las cámaras mirrorless y tiene una ventaja y es que me permite utilizar la pantalla abatible 180 grados. De este modo voy a poder poner la cámara y voy a poder verme yo a mí mismo. Esto, la verdad, es muy útil y vais a ver cómo facilita muchísimo todo el proceso de toma del autorretrato. Para que la cámara esté en un sitio fijo y poder utilizarla más o menos para componer la imagen, voy a utilizar este trípode miniatura. Este tipo de gadgets, este tipo de dispositivos o de artilugios se encuentran en cualquier tienda de fotografía, en cualquier tienda de barrio y lo vais a encontrar por muy poquito precio. Son cosas muy baratas. Este trípode es extensible, con lo cual voy a poder utilizarlo para poner la cámara en la posición que yo quiera, con lo cual me va a facilitar también mucho el autorretrato. Y un tercer elemento que podría utilizar, aunque en este caso no lo tengo, con lo cual, bueno, pues vamos a ver cómo lo podemos configurar, sería tener un mando a distancia, un mando remoto para disparar la cámara cuando yo lo necesite. En este caso, como no lo tengo, voy a utilizar la configuración de disparo temporizado de la cámara. Para darle un poquito más de creatividad al asunto, he decidido también que el autorretrato va a tener una serie de condicionantes. Va a ser un retrato en blanco y negro y en clave alta. Básicamente, para no complicaros mucho, entended que la clave alta es una fotografía que tiene mucha luz, en la que casi todo está blanco. Hacer la foto en blanco y negro, en este caso, puede que sea un poco boicotearme a mí mismo, porque los personajes, los muñequitos, son de colores muy vivos. Pero a mí me gusta mucho la foto en blanco y negro y creo que en este caso corresponde hacer la foto en blanco y negro. Así también pues jugamos un poco con los estilos creativos. Vamos a utilizar uno de los modos automáticos que tiene la cámara, no vamos a ir totalmente en manual y configuraremos la compensación de exposición, el brillo de la foto, para que nos salga bastante sobreexpuesto, bastante subida de luz, lo que se suele decir la foto casi quemada. El único problema que podemos tener quizás sea el enfoque. Voy a poner el autofoco en continuo a ver si con eso lo podemos tener solucionado. Pero bueno, voy a configurar la cámara y vamos a poner los parámetros que hemos dicho. El balance de blanco lo voy a dejar en automático, que nos va a funcionar muy bien. El estilo creativo lo vamos a poner en blanco y negro. Esta cámara además tiene una forma de configurar también temas como el contraste, así que lo voy a aprovechar. El efecto de foto no. Vale. Y el modo de toma lo vamos a poner pues en el modo auto, programa auto. Venga, perfecto. Modo de manejo, vamos a ponerlo temporizado para 10 segundos. Yo creo que me va a dar tiempo suficiente para ponerme como yo quiera. ¿Ok? Me estoy encontrando con un pequeño problema. Si coloco el modo de enfoque y lo quiero colocar en continuo,
me encuentro con que no tengo esa opción habilitada. Esto, la cámara me está diciendo que es porque tengo el modo de manejo en el disparo temporizado, en el temporizador de 10 segundos. Esto es un problema que no esperaba, pero bueno, lo voy a solucionar pues, poniendo la F toma sencilla, enfocando antes de disparar la foto. Si estoy muy lejos de la cámara, tengo que colocar otro objeto o a alguien que se coloque donde yo voy a estar posicionado para hacerme la foto. Esto es una de las ventajas que tendría con el mando remoto. Si yo tengo el mando remoto, directamente enfoca y me dispara. Y tengo esa pequeña ventaja. En este caso, voy a ponerme bastante cerca, así que creo que voy a poder enfocarme a mí mismo de algún modo estirando mucho el brazo. Vamos a intentarlo. Sigo configurando la cámara. En este caso, el área de enfoque sí que lo voy a poner ancho, que sería un poco pues, el área automática que hablamos en las lecciones anteriores. La compensación de exposición aquí la tengo, la vamos a poner bastante clara, +2, vamos a probarlo. Y el ISO, pues si está todo en automático, esta cámara también tiene una configuración de ISO automático, así que lo voy a poner y que piense absolutamente todos los parámetros. No me voy a complicar con la exposición para nada. Perfecto, creo que ya están todas las configuraciones, así que voy a poner la cámara en el trípode y a ver qué tal nos queda. Como os digo, que la pantalla se abata 180 grados, para quien se hace autorretratos es una maravilla. Vale. Estoy viendo que con la compensación en +2 salgo quemadísimo, así que vamos a ajustarla un poquito y no me voy a pasar tanto. La vamos a poner en +1. Sí. También como tengo mucho contraste, ahí está. Sí, perfecto. Este era el look que quería. Estas cámaras mirrorless son maravillosas porque nos permiten ver lo que estamos haciendo, cómo va a quedar la foto, para aprender o sobre todo para asegurarnos de que la foto nos está quedando correcta, incluso antes de dispararla, son magníficas. Pues nada, yo creo que ya lo tenemos. Sí, pues vamos a coger. Speedy se queda aquí conmigo. Ahí está. De compañero. Voy a enfocarme a la silla porque si yo me adelanto para enfocarme, va a enfocarme más delante de donde yo estoy. Entonces necesito salir, que enfoque a la silla y entonces ya sí va a enfocar el mismo sitio donde yo voy a estar colocado después. Así que ahí está. Vamos a hacer un poquito de zoom. Ahí está. Perfecto. Ya está enfocado. Ahora. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos nuestro autorretrato creativo. Una foto con elementos que en cierto modo pueden hablar de mí, con un acabado que también es el que a mí me suele gustar y en definitiva una foto que tiene muchos elementos narrativos más allá de simplemente hacerme una foto a mí mismo. Espero ver vuestros autorretratos en la tarea que os voy a pedir para esto. Vamos a la siguiente lección. En este caso vamos a trabajar otro estilo de fotografía, otro código que es también muy interesante, que es la macrofotografía. Con una cámara reflex podemos hacer fotografías increíbles, pero hay algunas opciones que se nos pueden resistir, como por ejemplo hacer fotografía de aproximación o lo que se suele denominar macrofotografía. Para este tipo de fotografía, donde necesitamos acercarnos mucho, enfocar desde muy cerca, pero que nos van a dar unas fotografías magníficas de objetos muy pequeños, como insectos, flores, etc., con las cámaras reflex, por el tamaño del sensor que tienen, hace muy difícil que los haces de luz encajen en el sensor como es debido. Normalmente se suelen utilizar objetivos
adecuados y específicos para ese tipo de fotografía, los que se llaman objetivos macro, pero suelen ser muy caros, y si simplemente queremos practicar o experimentar con ese tipo de fotografía, pero no tenemos claro que es algo a lo que le vamos a dedicar mucho esfuerzo, mucho tiempo, es posible que no nos merezca la pena, ya que son objetivos, como os digo, un poquito caros. Sin embargo, tenemos una alternativa que son las cámaras con sensores más pequeños, como las cámaras compactas o incluso en este caso los smartphones. Estos smartphones tienen la posibilidad de hacer macrofotografía muy fácilmente porque tienen un sensor muy pequeño y una lente también muy pequeña, y eso facilita mucho el enfoque a distancias muy cortas. Para haceros una pequeña demostración de cómo hacemos esta fotografía en macro, he cogido una figurita que es especialmente pequeña y que tiene bastante detalle para que podamos capturar ese detalle con buena calidad. Entonces voy a coger mi smartphone y voy a activar la cámara del móvil para poder hacer ese pequeño detalle, esta pequeña foto. Normalmente dentro de los modos de escena de estos smartphones tienes varios que son ya automáticos, noche, retrato. Suele estar la macrofotografía en este tipo de modos, en estas configuraciones. En este caso, esta cámara ya directamente cuando detecta que estoy enfocando a algo desde muy cerca, activa directamente el modo super macro en este caso, o macro, como lo quieras llamar. Entonces ya me facilita mucho el poder enfocar desde muy cerca. Ahí es donde voy a buscar el punto de enfoque. Y otra de las aplicaciones que tiene, que también es muy interesante, es que no solamente puedes enfocar desde la propia pantalla, sino que desde la propia pantalla también tienes un ajuste de compensación de exposición hacia abajo o hacia arriba para decidir si quieres la foto más clara o más oscura. Ya estáis viendo en todos los ejemplos que me suele gustar la foto más clara. Vamos a colocar aquí un poquito la flecha, vamos a colocar aquí el detalle, enfoco, subo un poquito de luz y ya puedo hacer la foto. Ahí la tengo. Como veis, he enfocado aquí al bolsito y es un detalle que se ve bastante bien. Lo divertido aquí es hacer varias fotos, con lo cual vamos a acercarnos, vamos a colocar la cámara. Otra de las cosas que me encanta en los smartphones, puedo colocar el plano que yo quiera, porque puedo colocar la cámara en casi cualquier posición al ser una cámara tan pequeña. Ahí está. Vamos a ver. Ahí. Ahí lo tengo. Perfecto. Ahí está. Y tengo todo el detalle del personaje. Voy a intentar hacerla un poquito más aquí. Ahí. Ahí. Ahí está enfocando. Voy a bajar un poquito más. Ahí está. Genial. Uy. Puedo hacer incluso esto. Ahí está. Perfecto. Tengo el pulso hoy. Ahí lo tengo compuesto. Genial. Fantástico. Me encanta el detalle de la pintura sobre el muñeco y todos esos pequeños detallitos de la flecha, etc. Este tipo de fotografía queda súper interesante con objetos muy pequeños. En este caso yo he cogido esta figura, pero queda casi mucho más interesante con objetos vivos, con objetos de la naturaleza, sobre todo con insectos o con flores, ese tipo de pequeñas cosas que están vivas, que son parte de la naturaleza, porque vamos a encontrar una geometría especial en esas miniaturas, y hacerlo con un tipo de fotografía que nos permite magnificarlo, realmente nos da un punto de vista sobre el mundo muy llamativo, porque es muy poco común. Espero que este tipo de fotografía os llame la atención y empecéis a curiosear y a investigar, porque vais a encontrar fotografías impresionantes, de verdad os lo aseguro. Vamos a la siguiente lección, donde vamos a crear una fotografía costumbrista y estival. Vamos a hacer una foto de verano, a ver qué tal nos queda.
El verano es una de mis estaciones del año favoritas. El tono cálido que suelen tener esas fotos siempre me resulta muy llamativo y muy especial. Dentro de los ejercicios prácticos que estamos haciendo para seguir configurando nuestra cámara, me apetece jugar un poco con ese tono y con esa calidez de color. Lo vamos a hacer tocando varios ajustes de la cámara y para encontrar la excusa he llamado a mis amigos de la Liga de la Justicia que también pues se merecen una foto, pobres. Entonces vamos a hacer una recreación un poco básica, pero en definitiva pues para aportarle una mínima narrativa visual a la fotografía. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, que están Batman, Flash y Wonder Woman tomando el sol en la playa. Han quedado con Superman, pero él llega tarde. Entonces, la foto que vamos a hacer va a ser de, pues aquí están Batman y Flash tumbados, Wonder Woman se va a ir a la playa. Tenemos aquí un poco la composición ya hecha en nuestro plano. Estamos con la cámara conectada al ordenador, con lo cual estáis viendo todo lo que estamos haciendo. Y Superman, pues, llegará, caerá. Le voy a dejar caer por aquí, como si llegara tarde. Vamos a tomar varias decisiones que nos ayuden tanto a conseguir el tono cálido como una representación de colores muy vivos, muy pop art, muy cómic, y además también, como vamos a meter el movimiento de Superman entrando en plano, vamos a intentar disparar en ráfaga y con una velocidad de obturación muy rápida para congelarle mientras está aterrizando. Son una serie de configuraciones que vamos a hacer ahora mismo en la cámara y como tenemos la cámara conectada al ordenador, vais a ver lo sencillo que es hacer esto. Desde aquí voy a configurar mi modo, que lo tenéis ahí arriba a la izquierda en S, que sería la prioridad al obturador. La velocidad de obturación, aquí ya la puedo tocar, voy a ponerla en 1 milavo de segundo. Con 1 milavo de segundo lo que consigo es congelar la escena, aunque haya elementos en movimiento dentro de la imagen. Esto me viene muy bien para que Superman no salga demasiado borroso. A lo mejor algo de movimiento sí que tiene, pero va a salir bastante congelado. Si estoy en modo de prioridad a la velocidad, recordad, el resto de los parámetros, el diafragma en este caso, se configuran automáticamente. En este caso está abriendo el diafragma lo máximo que puede y el valor de la ISO, yo aquí en vez de ponerle un valor concreto, lo he dejado directamente también en auto para no tener que hacer cálculos posteriores. Simplemente aquí la compensación de exposición la voy a poner también un poquito clara, en este caso +1, y vamos a tocar en la configuración de funciones el resto de las opciones que nos faltan. En este caso vamos a disparar con el modo de disparo en ráfaga, captura continua. Vamos a intentar disparar con la ráfaga lo más rápido posible, que esta cámara es bastante rápida para eso. El autofoco lo vamos a dejar en continuo, aunque realmente nos va a dar igual. Y el área de enfoque lo vamos a colocar en un punto para yo tener enfocado no tanto aquí el POV del fondo, sino más bien a los personajes. Aquí vamos a enfocar en Batman. Sigo configurando y aquí es donde vamos a darle el tono de color que nosotros queremos en el balance de blanco. Automático me va a neutralizar todo, no voy a conseguir el color que yo quiero. A partir de aquí también dependo de la luz que tenemos en la escena, que ahora mismo es pues la luz de rodaje. Con una luz diurna sí que me daría un tono más cálido, pero voy a ir buscando, mira, en tono sombra aquí me da un tono bastante cálido, me viene bien, me interesa. Con estas cámaras ya os digo es muy fácil ver cómo va a quedar la foto. Me falta un último ajuste, que en este caso aquí es el del estilo creativo. Voy a darle bastante saturación a los colores y esto con el modo vívido lo puedo conseguir bastante bien. Me parece que voy a darle un poquito más de compensación. Voy a hacer una foto de prueba a ver qué tal queda. Y yo creo que está bastante bien. Bueno, desde luego verano parece, así que ahora nos falta añadir el movimiento. Vamos a ver si Superman puede llegar a tiempo. Como ya lo tengo aquí todo montado, simplemente tengo que enfocar y mantener el disparador pulsado. Todo el tiempo que yo tenga el disparador pulsado, va a estar la cámara haciendo fotos en ráfaga. Y yo creo que le voy a hacer aterrizar desde aquí. Así que aterriza Superman, hago la foto.
Y con eso yo creo que ya aquí lo tengo. De hecho, podemos ver la secuencia en la que Superman cae. Vamos a dejarle atrás porque aquí mancha mucho. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a repetir la foto. Perfecto. Y va a caer aquí. Pobrecito. Maltrato mucho las figuras, esto no puede ser. Las saco de las cajas, juego con ellas. Soy el anticoleccionista. Llega y se cae. Pero llega, que es lo importante. Voy a ver si consigo pillarle en el aire. ¡Ay! ¡Ay, mira! Le he pillado en el aire. Vamos a intentarlo otra vez. Tiene que pasar por ahí. Fantástico, lo tenemos. Lo bonito de esto es que podemos hacer la animación viendo las fotos en secuencia y es muy divertido. Pero sí que hemos conseguido la foto que queríamos, que era justamente esta. Batman y Flash tomando el sol, Wonder Woman de pie diciendo estos señores qué hacen y Superman en el aire, que es lo que él hace siempre, que es volar. Durante todas estas lecciones lo que estamos haciendo es encontrar pequeñas excusas. Estas fotos van a quedar mucho mejor con nuestros amigos o con nuestros familiares en una playa de verdad. Pero podemos practicar y podemos entrenar con nuestra cámara y cualquier elemento. Y si queremos construir unas pequeñas narrativas visuales, veis que no es tan difícil ni tenemos que complicarnos tanto la vida, porque con cualquier excusa vamos a conseguir fotografías divertidas. Vamos a intentar hacer una fotografía con todos los personajes que tenemos aquí al alcance en la siguiente lección, a ver si conseguimos montar un campo de batalla. Ahora tenemos la gran batalla. Todos los héroes se enfrentan al villano. Y esto es un evento digno de fotografiar. Vamos a tomar varias decisiones, pero me interesa que veáis una de las cosas que son más importantes a la hora de hacer fotos y es componer el plano. Para ello hacemos uso del zoom de los objetivos o más bien de la longitud focal, ya que el objetivo no es acercarnos ni alejarnos, sino cambiar el ángulo de perspectiva de la imagen. Con esto vamos a poder capturar escenarios muy amplios con un objetivo angular o zonas mucho más limitadas con un objetivo tele. Lo que vamos a hacer, ya que tenemos un montón de figuras enfrentadas solo a una, es colocarle en un punto de vista tal que en angular se puedan ver a todos los personajes enfrentados a Thanos y que en teleobjetivo podamos tener a alguno de ellos protagonista o a Thanos enfrentado a todos ellos que al tener el objetivo en tele saldrían desenfocados. Estas son las 4 opciones que vamos a tomar. Vamos a hacer esas 4 fotos y a ver cuál nos gusta más. Por lo demás, el resto de la configuración de la cámara la vamos a dejar en auto. Vamos a preocuparnos solamente de cambiar la longitud focal para que veáis cuáles son los efectos que creamos, tanto enfocándonos en Thanos como enfocándonos en el resto de héroes. Las primeras fotos las vamos a hacer con lo más angular posible. En este caso yo tengo aquí un objetivo de zoom 1650 que me va a permitir hacer fotos a 16 milímetros, es decir, muy angular, voy a poder verlo todo, y a 50 sí que voy a poder acercarme bastante y vais a poder ver cómo solamente nos centramos en una parte de toda la escena. Vamos con nuestras 2 fotos primeras en angular. En una de ellas aquí vamos a sacar a todos los personajes. Como la cámara la tengo en auto, realmente simplemente con darle al disparador es suficiente. Pero sí que me interesa componer la escena, componer el plano. 16 milímetros. Ahí están enfocados ellos. Y en esta foto los protagonistas son ellos. En la siguiente foto sí que quiero sacarle a él, así que le vamos a girar un poquito más. Ahí está.
Y en esta foto el protagonista, ahí está, el protagonista es nuestro villano que va a acabar con todos estos. Ahí le tenemos. Perfecto. Estos dos ángulos nos dan una perspectiva muy amplia, nos da una visión general de todo el escenario que estamos fotografiando, pero muchas veces es interesante acercarnos y captar esos pequeños detalles dentro de una escena más grande. Es justo lo que vamos a hacer ahora. Voy a volver a repetir la foto en la que Thanos es el protagonista, pero esta vez con todos los héroes mucho más desenfocados, porque voy a disparar con el objetivo al máximo zoom, a 50 milímetros, con el máximo teleobjetivo. Aquí, de hecho, como veis, si le enfoco, el resto de los personajes salen desenfocados. ¿Y en cuál de estos personajes nos podríamos centrar? Pues a mí uno de mis favoritos siempre es Groot, así que vamos a centrarnos aquí en Groot y vamos a colocar el guantelete ahí un poquito desenfocado. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Genial. Ya está listo Groot para enfrentarse a los malos. En fin, veis sobre todo la diferencia entre usar una longitud focal muy angular o una longitud focal muy larga, muy tele. Con esto vamos a poder seleccionar mucho mejor cuál es el encuadre. Y estas pequeñas ideas a la hora de componer la fotografía realmente son lo que nos da más potencia y más posibilidades creativas a la hora de crear nuestras propias fotos. Fijaos que en cada una de las 4 fotos que hemos hecho le hemos dado importancia a un momento específico o a una parte concreta de la fotografía. El poder elegir esto es algo muy personal y muy subjetivo, y justamente ahí es donde vamos a entender un poco nuestras opciones más personales y nuestras fotos van a ser mucho más propias. Bueno, y hasta aquí el contenido del curso. Espero que os haya servido para perderle el miedo a vuestra cámara, sea la que sea, y sobre todo yo os animo a que hagáis muchísimas fotos, a que no paréis de practicar, de investigar, de toquetear los menús de las cámaras, porque eso es lo que os va a llevar a conocerlas y a entenderlas mucho mejor, y sobre todo a aprovechar todas las posibilidades creativas que os ofrece. Tanto los cambios de modo como los de disparo, como el balance de blancos, cualquiera de estas cosas nos puede servir no solamente para hacer una foto correcta, sino para conseguir una foto personal, diferente, única y propia. Entonces, yo sobre todo os animo a que no paréis de experimentar con vuestras cámaras. Pero no os vayáis porque todavía nos queda una última lección en la que vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos aprendido durante el curso.